11, 10, 9, 8, ignition sequence start, engines on, 5, 4, 3, 2, 1, all engines running, launch commit, liftoff, we have liftoff, 9:34 p.m. Eastern Daylight Time. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, en el amanecer de una nueva era espacial. No hay otra industria que sea más importante para nuestra sobrevivencia que la industria espacial. Acompáñenme a conocer quiénes están construyendo el futuro de Latinoamérica en el espacio. Mi nombre es Cristian Valenzuela y esto es un podcast de Otro Planeta. Precisely on schedule. 9 from the pad on its way to the moon. Bienvenidos a un nuevo domingo y a una nueva espectacular conversación del podcast de Otro Planeta. En el capítulo de hoy conversé con Gebe Romero. Gebe es paraguaya, abogada espacial y docente. Gebe tiene más de 20 años de experiencia en su profesión y actualmente trabaja en la Agencia Espacial Paraguaya. Es inspiradora la historia de cómo se creó la Agencia Espacial Paraguaya y más aún la pasión y felicidad que transmite Gebe por su trabajo. Tengo la certeza de que con gente así, Latinoamérica va a llegar muy lejos en el sector espacial. Y sin más, los dejo con el capítulo. ¿Cómo estás, Gebe? Hola Cristian, ¿cómo estás? Saludos desde Asunción, Paraguay. Muchas gracias. Saludos desde acá, Santiago de Chile. Te agradezco mucho el darte el tiempo de poder conversar conmigo. De verdad, muchas gracias. Yo soy la agradecida y también a la amiga Isis, que cordialmente pasó tu contacto. Yo también estoy muy agradecido de Isi y quiero partir preguntándote cómo te relacionas con el sector espacial y a qué te dedicas día a día. Sí, soy abogada espacial, como se dice por la práctica y la especialidad que tengo. Trabajo en la Agencia Espacial Paraguay, es la institución donde estoy prestando servicios. Soy funcionaria pública en Paraguay hace 23 años. Mi origen es de la Administración Nacional de Electricidad. Hice una carrera ahí como funcionaria pública, como asesora legal de toda la materia que tiene que ver con la energía eléctrica. Y hace 5 años ya que estoy trabajando en forma de comisionamiento en la Agencia Espacial del Paraguay, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos Internacionales. Excelente, excelente. ¿Cómo tu camino llega a cruzarse con el camino espacial? ¿Por qué pasaste de, si tú me dices, con esta gran experiencia que llevas, claro, me imagino practicando el derecho, ¿cómo se pasa al mundo del espacio? ¿Qué hay detrás de eso? Sí, en primer lugar, la pasión por el derecho. El derecho es muy amplio, es un conjunto, son varias ramas del derecho. En la institución pública donde inicié la función pública en sí, conociendo todo lo que es el sector público en Paraguay, aprendí bastante. Fue una institución donde la materia prima en derecho me brindaba mucho para poder ampliar mis conocimientos. Y cómo fue de una rama a otra, en realidad en paralelo, porque mientras yo trabajaba también enseñaba lo que hacía el derecho de la energía, pero también enseñaba derecho aeronáutico y derecho espacial y lo que tiene que ver con su fuente, que es el derecho internacional. Entonces la enseñanza por medio de la academia es donde me incursioné hacia el sector espacial. Y como en Paraguay, en esa época, estamos hablando ya de hace 2 décadas, todavía era prácticamente no se trataba los asuntos espaciales, entonces tampoco había un campo donde poder desarrollar, hasta que recién en el año 2014 se crea la Agencia Espacial de Paraguay por ley, y en el año 2017 recién inician sus actividades. Entonces, a la par de lo que yo iba trabajando en el sector eléctrico, también lo hacía en la academia con relación al derecho aeronáutico y el derecho espacial, en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción. Ah, perfecto. Entonces, ¿tú también das clases en la universidad?
Sí, doy clases en la universidad, en que doy clases de grado y de posgrado, aquí en Paraguay y afuera también. Sí, Ah, eso fue excelente. un proceso, sí, se fue dando y claramente me gusta enseñar, me gusta aprender muchísimo, es una forma de actualizarse, te exige estar actualizado, todas las clases son clases diferentes, tratamos de hacer lo más práctico posible porque tanto el derecho aeronáutico y el derecho espacial son materias técnicas, son complejas en lo que hace al derecho, a todo el conjunto, esas normativas, entonces es explicar la parte teórica, pero hay que mostrar lo práctico, hay que mostrar esos hechos, hay que mostrar que es una aeronave, que es un satélite, es decir, todo un mundo aparte que hace que esta materia sea interesante y que a los alumnos les motive en el sentido de despertar esa curiosidad. De repente hacemos visitas a los lugares, por ejemplo, lo que hace el derecho aeronáutico a los aeropuertos. Entonces van conociendo eso, no nos quedamos solo en clase, en la parte teórica. Y tratamos de que siempre sea algo interesante y una aventura. Qué entretenido formarse, eh, valga la redundancia, de manera formal en algo que tiene que ver con el espacio. Creo que es muy interesante que, como tú dices, acercándonos desde la parte del derecho y más como a la parte aeroespacial, cómo poder conjugar eso con toda esta nueva era espacial que estamos viviendo recién, yo digo que en el amanecer. Sí, sí, para nosotros más aún, porque Paraguay es un nuevo actor espacial, todo es nuevo en cuestiones prácticas. Nosotros empezamos de la parte regulatoria, contando con una ley, contando ya con, siendo parte del Tratado del Espacio, siendo miembro de COCUBOS, pasamos a tener una política espacial, es decir, aprovechamos como país del potencial de lo que cuentan los países de la región y del mundo entero para poder aplicar acá y hacer, tratar de hacer los pasitos desde el inicio, por decir. Entonces es todo nuevo para nosotros, un desafío súper interesante y todo lo que es espacio en sí despierta siempre mucha pasión. ¿Quién es el niño que no tiene un interés en saber qué pasa con el universo, qué hay? Esa curiosidad que nos despierta siempre a todos. Y cuando hacemos que esto sea nuestro trabajo, esto se pone mucho más interesante, apasionante, divertido. Es genial que podamos encontrar lo que nos gusta hacer y que podamos hacer eso mismo. Eso es lo que nos lleva a, además de que somos nuevos en el sector espacial, participando en distintos foros, conferencias, eso hace que nos enriquezcamos más con los conocimientos y todo lo que nos brindan los países, ¿no? Todos los que están en este ámbito, en el sector espacial. 100%, 100%, estoy muy de acuerdo contigo. Quería hacerte otra pregunta, G. En este rol que tú desempeñas en la Agencia Espacial Paraguaya, ¿a, a qué dedicas tu tiempo el día a día trabajando ahí? Más o menos, si me puedes contar un poco cómo se desarrolla tu día o tus semanas o cómo son como los objetivos que tienes. Y esto en paralelo, me imagino que todavía sigues enseñando en la universidad. Entonces, ¿cómo haces las dos cosas? Que me parece muy interesante. Bueno, hacemos, en particular a lo que me corresponde, hago todo, de todo un poco, desde la parte de difusión, acompañando al área de difusión, por supuesto, en cada área están los encargados, los compañeros, pero estando a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Internacionales, estoy trabajando con un colega, el doctor Óscar Escauriza, él es abogado, también es profesor en la facultad, y en realidad somos solo dos, por decirlo así, trabajamos todo el tiempo en la revisión, análisis, dictámenes de los proyectos, de los reglamentos,
de todo el proceso de compras, porque nos regimos por un proceso de contrataciones públicas, porque la Agencia Espacial Paraguay es una institución pública y se basa en el derecho público, es decir, tenemos que conocer todos esos aspectos, tenemos que conocer todos los aspectos de las regulaciones nacionales, espaciales e internacionales, es decir, no es muy pequeñito el universo donde nosotros trabajamos, prácticamente es totalmente transversal a todas las áreas donde estamos. Ahora, ¿qué hacemos en el día a día? Es un sin parar. Ese día a día es de 24 horas y es 24 horas que estamos pendientes porque nuestras comunicaciones, como somos del área jurídica e internacional, estamos en contacto con todos en cualquier momento, siempre estamos ahí, pero no en un sentido de que no nos limitamos al horario del trabajo, sino que siempre estamos en ese constante movimiento, en esa constante actividad o comunicación con representantes de organismos internacionales o agencias espaciales. Sabemos que estamos en horarios diferentes, de repente tenemos reuniones de noche o de madrugada, a veces hacemos cursos en horarios que a nosotros nos toca de madrugada. Así que es totalmente diferente a un trabajo de consultoría que podríamos hacer en el sector privado o en cualquier otra institución de otro rubro. Y nos dedicamos, en mi caso en particular, siempre estamos en la parte de la difusión, haciendo los programas, organizando, coordinando eventos, los eventos nacionales, los eventos internacionales, ayudando al área de educación espacial. Es muy amplio lo que nosotros hacemos. Y desde la Agencia Espacial Paraguay, porque uno de los ejes de las líneas estratégicas para la formación, para el plan estratégico de la agencia, es la formación del talento humano, es crear esas capacidades espaciales. Entonces teníamos que empezar, como así se hizo el año 2017, en dar charlas, ir a las escuelas, a los colegios, a las universidades, reunirnos con distintos representantes del sector público, privado, llegar a la sociedad. Ese es un trabajo que nos toca a todos de distintas áreas de la agencia y ese sí es un desafío porque nos demanda tiempo, lo hacemos con mucho gusto, pero ¿cómo llegamos a la sociedad? Organizamos competencias, concursos, hacemos las difusiones de las becas que le son ofrecidas al Paraguay o a la Agencia Espacial de Paraguay cuando tiene que ver con cursos de las ciencias y tecnologías espaciales. Es decir, organizamos concursos de artes, tratamos de estar y de poder cumplir. Posiblemente no logramos por el tiempo que necesitamos, pero sí tratamos de cubrir todo y tenemos que hablar de todo el territorio nacional. Tenemos que llegar a través de las radios. Hay lugares donde no hay comunicaciones, no tienen WhatsApp, no tienen los teléfonos celulares o no hay señales de comunicación. Entonces nos valemos de las radios comunitarias. Así participaron niños en concursos de artes de la primera misión espacial que hicimos con la mentora de Space for Women de Chile. Es decir, buscamos la forma, porque en eso ponemos mucha cuota de lo que nos apasiona y nos gusta, que es llegarle a la sociedad, es hacerle conocer a la sociedad que existe una agencia espacial Paraguay, que tienen una agencia espacial, para qué sirve, por qué está. Mucha gente no comprende ni conoce siquiera de que existe esta institución, ni cómo funciona, ni quiénes integran, nada. Así que tratamos de hacerlo con actividades que les interese a los niños, a los jóvenes y a todo el sector. Es corto el tiempo aún de lo que se vivió en las actividades de la agencia, pero creemos que todo lo que se hizo de acuerdo a las posibilidades que teníamos. Y que, a ver, no sé si respondí esa pregunta. No, de todas maneras. A todo lo que hacemos. Estuvimos cubriendo el año pasado el programa de televisión para transmitir el lanzamiento del primer satélite paraguayo. Estuvimos casi 3 horas en vivo. Con mi compañero como conductor del programa, a través del canal de la TV pública de Paraguay TV, llegamos a casi 3 millones de audiencia. Increíble. Sí, bueno, y todo eso
tratamos de que sea, de que la gente entienda, de que la gente le llegue, de poder compartir las informaciones que nosotros recibimos. Y Al tratar de final, estar también en todos los eventos internacionales, no, eso sí, no es tan sencillo, claro. pero tratamos de hacerlo también. Al final te decía, por lo que me cuentas, les faltan horas del día para poder hacer tantas cosas. Es increíble Sí. lo que se están moviendo. Genial, me parece fantástico. Y a veces hay informaciones que queremos compartir, no la podemos hacer porque a veces es una cuestión, parece sencillo, vamos a compartir esta información, no, es una información seria, debemos revisarla, entonces tampoco lo hacemos de inmediato, tenemos todavía un proceso para poder crecer, pero tratamos de hacer lo mejor posible. Y por lo que me contabas, que estoy muy de acuerdo contigo en la parte que me decías, lo fundamental que es poder darle acceso a esta información a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo en un continente o en una parte del continente en la que estamos nosotros, donde yo creo que para muchos latinoamericanos ven el tema del espacio como algo tan lejano, como decías tú, como esa gente que te decía, ¿para qué sirve la agencia espacial? Como, y ahí tratar de ir educando, de ir haciendo entender y poder ir ampliando esa base de conocimiento y ir sumando gente, que es lo que yo creo que va a ir moviendo esta rueda en los próximos años. Sí, así también, eso que dijiste al último, moviendo, despertando a la gente, hay muchísima gente, muchos jóvenes, mucha gente, muchos profesionales que se acercan a la agencia espacial y quieren colaborar, quieren trabajar en la agencia espacial. Hay muchísimos voluntarios, pasantes, hacemos las pasantías con los niños los niños, con los jóvenes de los colegios, de las universidades, y todos quieren un lugar ahí, todos quieren, así que estamos también desarrollando programas para que eso sea posible. En Paraguay hay una ley del voluntariado, es ad honorem, es lo que se puede brindar, como decíamos, una institución pública. Entonces lo que nosotros también tratamos, pretendemos, es que el sector privado tome nota de esto y que se pueda trabajar en conjunto, o sea, que la sociedad civil esté presente en este desarrollo de todo lo que tenga que ver con la innovación de la ciencia y la tecnología y el uso de esa ciencia y tecnología espacial en Paraguay. No es solamente el sector público. El sector público es un agente, es un rector, es un ente que va a estar ahí supervisando y coordinando, pero no es ahí donde tiene que caer todo el peso, sino en el interés de todo el sector privado sobre todo y también en la academia, que es sumamente necesaria e importante para esto. Exacto. Y funcionar como una fuerza conjunta, que yo creo que es lo que hemos visto en países desarrollados donde funcionan como una fuerza conjunta y se han llevado a cabo proyectos que todos conocemos, que los mismos proyectos de llegar a la Luna, llegar a Marte, estamos 100% de acuerdo que tiene que ver con que todas estas fuerzas se conjuguen para poder sacar adelante el avance de la humanidad al final, que por eso al final están inspiradas. Sí, así es para el beneficio de todos, aunque sabemos Exacto. que hay un sector, la parte del comercio, la economía espacial, todo lo que se mueve alrededor de estas actividades espaciales, cómo hacer que seamos esos actores también, cómo ofrecer ese tipo de servicios, cómo colaborar, cómo cooperar. Paraguay puede ser un nuevo actor espacial, pero también puede cooperar de muchas formas. Entonces es mucha conversación, muchas reuniones que hacemos, que intercambiamos lo que nosotros tenemos como paraguayos y lo que podemos ofrecerle a los demás países y también hacer esa cooperación internacional, que gracias a la cooperación internacional es que logramos estar hoy en el espacio. Exactamente, exactamente. Quería hacerte otra pregunta, eh, que quizás, eh, bueno, prefiero escuchar tu respuesta. ¿Tú crees que es fundamental estudiar alguna carrera que tenga que ver con STEM para poder desarrollarse o trabajar en el sector espacial? A mi modo de ver, todas las carreras, el sector espacial está
vinculado a todas las carreras. Es necesario el STEM, yo le agregaría también lo que es artes, ¿sí? A lo que es ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, también le agregaría la parte artística, que es esencial. Considero que es sumamente importante. La ciencia es un estudio sistemático básico que necesitamos. La tecnología es lo que nos está demostrando cómo vamos avanzando el uso de estas tecnologías. Todo depende al final de nosotros. Estas carreras son necesarias, son, por decirlo así, esenciales, elementales, y también todas las carreras, todos los oficios. Nosotros vemos que todo es importante en lo que va al desarrollo de del sector espacial. Nos damos cuenta que todos son sumamente importantes. Están las esenciales básicas, como mencionabas, a STEM, y cómo impulsar también la participación de las niñas, de las mujeres en ese tipo de estudios, en esas carreras. Pero también considero, y soy abogada, así que mi carrera no es STEM, pero es ciencias sociales, y las ciencias sociales está totalmente, depende todo el sector espacial de la parte regulatoria. Así que lo que siempre opinamos los colegas espaciales, que todo es importante. Siempre decimos, no solamente el STEM es sumamente esencial, y todas las carreras, todo es transversal. Todo lo que es espacial nosotros nos damos cuenta cuando vamos a aplicar, queremos hacer el desarrollo, queremos bajar todos esos beneficios, y nos damos cuenta de que todo es transversal. Todo lo que queremos hacer, todo ese cumplir, todos los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a ver esa Agenda 2030, y nos damos cuenta que todo al final de cuentas se puede aplicar. Hay muchísimas aplicaciones, nosotros podemos bajar, usarlas, obtener los beneficios, y es necesario conocer todo esto, sobre todo para la toma de decisiones, y no solamente en el sector público, también en el sector privado. Por eso es la importancia de que conozca la sociedad civil. Volviendo otra vez a tu pregunta, sí es importante, y todas las demás carreras también. Perfecto, estoy 100% de acuerdo contigo, 100%. Pasando a la siguiente pregunta, quería saber si tú tienes o consideras alguna persona del sector espacial como tu referente o como tu mentor en los temas espaciales, que te haya quizás inspirado a entrar a esta parte, o que durante tu carrera espacial mire un poquito hacia arriba. Puede ser alguien con el que trabajes o alguien, no sé, del que leas, que también es totalmente parte de... Sí, son varias personas. Si las cito, no cerramos la entrevista hoy. Pero son muchas personas, les debo, en el sentido de ese favor, de que me hayan inspirado. Pero hay una persona que fue la que me condujo hacia la docencia, que es la embajadora, la profesora Inés Martínez Balinotti. Ella es especialista en Derecho Aeronáutico, Derecho Internacional, es embajadora de Paraguay, estuvo en varios países, y con ella di los primeros pasos, por decirlo así, en la enseñanza universitaria. Estuve trabajando realmente mis tiempos de estudios universitarios. Mientras yo estudiaba en la Facultad de Derecho, trabajé con ella de manera particular, y en esa época la doctora estaba preparando su primer libro, su primera obra, que era un compendio de los convenios bilaterales y multilaterales que tiene Paraguay en todo lo que tiene que ver con materia aeronáutica. Yo me pasaba haciendo el tipeo y algunas que otras gestiones particulares. Así fue donde yo estaba estudiando, estaba en segundo curso de la facultad. Nosotros acá cursamos 6 años en Derecho, así que estaba empezando, y veo todo eso, veo una persona súper activa, proactiva, conocedora. Había hecho una carrera ya en una línea aérea paraguaya, LAP, en ese entonces, y en esa época estaba como asesora jurídica de esa línea aérea, así que estaba más que inspirada. Es mi mentora,
Y después de muchos años, en el año 2017, bueno, pasamos a trabajar, ella me invitó a formar parte de la cátedra y en la facultad con mucho gusto acepté y fue todo un desafío para mí. Y hoy no me quiero despegar de la docencia. Y en el año 2017 lanzamos un libro, El Derecho Espacial, su desarrollo progresivo. Y ahora estamos en esas tratativas para poder lanzar un compendio de Derecho Aeronáutico y de Derecho Espacial. Así que es una persona que es mi mentora, le admiro y ¿qué más decir? Ya estoy todo el tiempo pendiente, es diplomática, es embajadora y sí, es una persona a quien yo realmente miro, admiro y para mí siempre está ahí arriba porque siempre aprendo. Y bueno, y como te decía también, muchas personas a quien también les debo, que me han inspirado y que me siguen inspirando siempre. Esto es algo que no para, que no para. Totalmente, totalmente. Quisiéramos tener tiempo para hacer muchas otras actividades, pero como decías, las actividades de la agencia, las actividades académicas y otras actividades que también ocupan mi día a día, bueno, ya uno procura hacer en la medida de lo posible las cosas. Exacto, exacto. Y con respecto a lo que venimos conversando, me gustaría saber, ¿tú cómo te proyectas dentro de esta carrera espacial en los próximos, no sé, mediano a largo plazo, los próximos 3 a 5 años? ¿Qué te ves haciendo en un tiempo más? ¿Seguir en la agencia o quizás desarrollar otras áreas? ¿Cómo lo ves tú? Cada día me sorprende, cada día me sorprendo también de todas las oportunidades que se van presentando. Este momento que estamos aquí conversando para mí es algo es increíble, me parece genial poder compartir y que yo pueda comentar algo y que de repente pueda ser de interés o pueda ser también de ejemplo. Hay muchos jóvenes que me escriben, que me comentan cómo pueden hacer. Y como yo me veo, me parece que cada vez es algo más, no sé, me parece que hay algo que siempre me va a ir sorprendiendo para bien. Y me veo haciendo un poco más de lo que estoy haciendo. En serio, a veces pienso, bueno, en algún momento tendré que hacer algún retiro del trabajo porque cumpliendo un poco con los años de servicio, pero esto del espacio y de la docencia es como que no para, uno como que quiere dar más. Entonces me veo en un futuro dando más y tratando de siempre estar preparada para poder aprovechar las oportunidades que se presentan. Para el Paraguay, ojalá que sí, es algo también impredecible, pero ojalá que sí siempre pueda estar colaborando en donde estoy ahora. Excelente. En la misma línea de lo que estábamos hablando, de cómo inspirar un poco a las personas, me gustaría hacerte una pregunta. Eh, Tú que ya vives una carrera, así se puede decir, en el sector espacial, ¿qué le recomendarías a alguien que, te voy a poner 3 casos, que o recién va a elegir una carrera para estudiar, o ya está estudiando una carrera, independiente de cuál sea, o acaba de terminar su carrera y es un profesional joven, y en estos 3 casos acaba de despertar ese interés por el sector espacial y quieren ir un poquito más allá? Me gustaría saber qué piensas tú al respecto y qué les podrías recomendar. Al que no sabe qué estudiar, explorar el espacio, explorar en su país qué hay de las actividades espaciales, qué hay, cómo se conforman. No todos los países sabemos que cuentan con agencias espaciales, pero a veces son instituciones. ¿Qué actividades se realizan? Como personal de una agencia espacial diría eso, que investigue, que se acerque, que averigüe, que se acerque a nosotros también en la Agencia Espacial de Paraguay, aunque no sea de Paraguay, y que podamos contarle todo lo que se puede estudiar y que esté relacionado al espacio.
si es que le interesa el espacio. Al que está estudiando una carrera universitaria y también tiene un interés sobre este ámbito, sobre este sector, ver también las posibilidades que las hay de que pueda vincular con estas actividades espaciales. Todo tiene, como decíamos, el vendedor, el informático, el abogado, todo, a los oficios de todo tipo. Hoy los comunicadores, esos son esenciales en esto. Lo que más necesitamos como agencia espacial es llegar a toda la sociedad, ¿no? Y al profesional joven que inicia su carrera, si queremos también vincular al espacio, por supuesto, bueno, ver cómo puede brindar, cómo podría perfeccionar o cómo podría especializarse y vincular también lo que está estudiando, perdón, lo que terminó de estudiar y lo que ya estamos hablando ya de un egresado, una persona que egresó, entonces, cómo podría vincularse al sector espacial. Hay becas, hay muchas becas, hay cursos de, como decíamos, de posgrado, de maestrías, de doctorado, eso se puede vincular sin problema. Y también hay muchas becas que otorgan varios países donde no necesariamente tiene que ser STEM, ¿sí? No es necesariamente tiene que ser ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, que son sumamente esenciales, pero se le otorga becas al que, en primer lugar, sienta pasión por el espacio. Es determinante para poder estar en estas actividades. Y una vez que uno esté, ya no sale. De alguna manera va a seguir siempre vinculado, porque como que todo aparece, todo es para más, es increíble, no para, yo diría que en lo que hace a mi carrera, a la especialización, es como que es tan dinámico, ¿sí? Que no paramos, tenemos que revisar, sabemos que la tecnología está ahí, tenemos que ver cómo se aplica, cuáles son las regulaciones, es impresionante. Entonces, en los tres casos, si hay pasión por el espacio, es lo único que se necesita, lo demás viene. Fantástico, fantástico. Y además quería preguntarte por cómo ves tú, porque por ejemplo yo desde acá de Chile, nosotros en el sentido espacial estamos un poquito más atrasados en comparación a ustedes que ya tienen la agencia espacial. Por ejemplo, ¿qué recomendarías o cómo ustedes lograron impulsar la creación de la Agencia Espacial Paraguaya? ¿Cuáles fueron los pasos a seguir? ¿Cómo fue el movimiento? Porque desde mi punto de vista, cuando uno quiere hacer un movimiento tan grande a nivel país, la forma de hacer ruido y de cambiar las cosas generalmente viene como de asociaciones, como tú decías, o como hablamos al principio, de la sociedad civil. Creo que moviendo eso, de haciendo algo de ruido, metiendo eso en la política, que suene un poco, creo que es la forma, pero me gustaría saber tu perspectiva de cómo lo hicieron ustedes y cómo lograron esta gran hazaña que, a pesar de que sea nuevo, o sea, nos lleva a la delantera a varios países de Latinoamérica. Nosotros aprendimos mucho de ustedes, así que no crean que son líderes, así que en muchos aspectos, Perfecto. muchos, y sí, faltaría esa parte de la voluntad de querer crear. Siempre, por lo menos siempre yo digo, ¿pero qué queremos? Vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer una actividad, pero ¿qué es lo que queremos, no? Y si nos parece que es necesaria una agencia espacial, conformar una institución donde solamente se centralice todo ahí, no tenga que depender de varias instituciones, sería lo ideal en el modo práctico. Entonces, ¿qué se necesita? De voluntad. Y se necesita de una o dos personas o un grupo de personas. En Paraguay fue un grupo de personas que estuvo trabajando con esta idea, con este proyecto, fue el coronel Luis Noviel Mandías, que es presidente de la Agencia Espacial de Paraguay,
¿quién más que él podría ser el presidente de la Agencia Espacial del Paraguay? Y todo esto se inició con un estudio, una tesis de un curso de maestría, así. Y de eso, de ese proyecto, se lleva al Congreso, claro, con el apoyo en ese entonces de quien era ministra de Defensa Nacional. Y entonces es tener voluntad, es tener paciencia, porque hay que recorrer un camino largo. Este proyecto inició allá por 2012, todo el proceso que fue, y eso que fue rápido. En el 2014 se aprueba la ley de creación de la Agencia Espacial del Paraguay, y, no, y del 2014 al 2017 no pasó absolutamente nada, aunque teníamos un instrumento que era el más importante, la ley. No se le designaba aún a quien iba a ejercer la presidencia de esa institución. Recién en el 2000, en enero de 2017, sí, a finales de enero de 2017, pasaron otra vez 3 años. O sea, hay que tener mucha paciencia para poder decir, ay, vamos a trabajar en la Agencia Espacial de Paraguay, hasta que se logró. Y en el 2017, con el inicio de las actividades administrativas, que no tenía sede propia, hasta el día de hoy no tiene, pero fueron muchas gestiones, por eso hablo de mucha voluntad. El presidente de la agencia, con el apoyo de muchas instituciones, logró contar con un espacio físico en el edificio del Ministerio de Defensa Nacional. El Ministerio de Defensa Nacional integra la Junta Directiva de la Agencia Espacial de Paraguay, y es importante aquí también señalar que son 12 instituciones las que integran la Junta Directiva, donde se toman ciertas decisiones que esas están plasmadas en la propia ley. Entonces no fue tan sencillo, porque no se contaba con una mesa, con una máquina, con papeles, lápices, absolutamente nada. Era una institución que además en ese año en Paraguay tenemos un régimen anual para el presupuesto público. Ese año se decide utilizar el mismo presupuesto del año 2016. ¿Qué pasaba? Que en el año 2016 no existía la agencia, todavía no se habían hecho ninguna gestiones. Entonces, en el 2017, todo un año fiscal, no había presupuesto. Claro. No se contaba con presupuesto público recién en el año 2018. Entonces, ¿qué se podía hacer? Pedir prestado. Se pidió prestado, se pedían prestado ciertos útiles, y eran 2 oficinas pequeñitas. Sería bueno mostrar un video del antes, de cómo inició y de lo que es hoy, aunque todavía no tiene sede propia, pero ya está en proceso también eso. Y contar que todo fue gestión, fueron muchas cuestiones del bolsillo. No había un salario específico para ese tiempo, para poder pagar, ¿verdad?, por el servicio trabajado. Entonces, ¿cómo hacer? Y ahí se pensó también en contar con funcionarios de otras instituciones, y en esa modalidad del comisionamiento a la que yo estoy, ¿verdad? Y así empezó con funcionarios de otras instituciones, digamos que prestados también. Y ese préstamo es temporal, es por un año y se va renovando. Yo por lo menos sigo así. Bueno, en el año 2018, ya con presupuesto, ya pudiendo contar con un presupuesto asignado para pagar salarios, ya se le designa a un grupo de profesionales para que integren la Agencia Espacial del Paraguay. O sea, no fue luego una tarea muy sencilla para el presidente de la agencia, al frente de una institución sin nada. Yo cuento siempre esto porque ¿quién está al frente de una institución donde no hay un papel? Nada, no se podía disponer de nada, de ningún recurso para poder comprar nada. Entonces era solamente gestión, 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 y no solamente digo, sino que era mucha gestión, que vale muchísimo la gestión a veces, mucho más, así se logran muchísimas cosas. Entonces hablo siempre de la voluntad. Así que se necesita voluntad, llegar, proponer y tener paciencia y ser perseverante, porque así se logra, ¿no? Totalmente, totalmente.
Qué fascinante la historia. Increíble que con lo poco que tenían pudieron sacarlo adelante y por lo que me cuentas las cosas han ido bastante bien y al final les falta horas del día, como te decía antes, para poder hacer todas las cosas que quieren hacer. Sí, porque queremos hacer muchas cosas y nos falta tiempo, también recursos, pero nos falta más bien tiempo. Y este lunes, 14 de marzo, se cumple un año de la puesta en órbita del primer satélite paraguayo, el Guaraní Saturno. Así que también vamos a conmemorar. Siempre tratamos de hacer que esto no quede así, que no pasen los días, que se puedan celebrar, porque son hitos. Esto marcó un hito para la historia del Paraguay, ¿no? Entrar en la era espacial, iniciar la era espacial en Paraguay. Y formar parte de toda esta historia es más que gratificante. Entonces, hay que tener pasión, claro, no una pasión a ciegas, pero sobre todo eso, ¿verdad? Porque es tan gratificante que hay cosas donde uno dice, bueno, no es precisamente por la parte económica, sino por todo lo que uno puede brindar con pequeños actos. Exactamente. Sí, es verdad. Quiero pasar a la pregunta final del podcast. Y es la siguiente. Imagínate un futuro donde Latinoamérica es potencia mundial en el sector espacial. Desde tu punto de vista, ¿qué tendría que pasar en los próximos años para que eso se haga realidad? Tendría que consolidarse en primer lugar la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, que está en proceso. Se hizo un esfuerzo muy interesante, rápido, porque hubo interés y hubo voluntad, que es lo que necesitamos. Entonces varios representantes de países pudieron lograr elaborar, también Paraguay formó parte de esas reuniones donde se pudo redactar el convenio constitutivo de esta Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, ALCE. Y hoy lo que queda es, para que pueda entrar en vigencia y para que pueda iniciar sus actividades también la Agencia Latinoamericana, es que cada país haga lo suyo, porque hay un proceso de ratificación, depósito del instrumento, una cuestión netamente jurídica, y depende de eso, depende de la voluntad, que esa voluntad que dio inicio no quede ahí. Así que como veo es que realmente se siga el mismo proceso con el que se consiguió elaborar este convenio constitutivo. Así veo ese futuro. En Latinoamérica hay mucho talento, en todos los países hay gente muy preparada, gente que está en el sector espacial y se puede hacer mucho. Hay muchos proyectos que están, de hecho creo que en el Caribe con algunos países hay un proyecto también para lanzamiento de un satélite. Y así, por eso siempre me preguntan, ¿pero qué queremos? ¿Qué queremos en la región? ¿Queremos un satélite meteorológico? ¿Qué necesitamos en la región, ¿no? Saber eso para luego, sí, seguir adelante. Y las bases están asentadas. Si hablábamos hace un año, íbamos a decir, sería interesante que se reúnan y que se plasme en un convenio constitutivo. Pues ya se logró. Así que Paraguay está haciendo su parte, y esperemos que los demás países también, porque se necesita que 11 países ratifiquen y firmen, o sea, para que pueda entrar en vigencia. Totalmente. Jede, quiero darte las gracias por tu tiempo, de verdad, una historia para mí realmente inspiradora. Escucharte y escuchar esa pasión y cómo han logrado las cosas, creo que saco mucho aprendizaje de esta conversación y a mí me motiva a seguir exponiendo a estos diferentes actores del sector espacial latinoamericano. Para terminar, quería preguntarte si ¿tú personalmente tienes alguna red social donde la gente que escuche esto se pueda contactar contigo o directamente con la Agencia Espacial Paraguaya? Lo que tú quieras compartir.
Sí, a través del correo institucional de la agencia, que es hromero, todo en minúscula, @aep.gov, que es de gobierno con B corta, .py, hromero@aep.gov.pi. Si es por relacionado a la Agencia Espacial del Paraguay. Y después están mis redes que sí son más personales, y estoy en LinkedIn, ahí me encuentran como Eve Romero, para Ok. poder seguir trabajando y fortaleciendo lazos, relaciones, con mucho gusto. Es un gusto para mí estar aquí contigo, Cristian. Muchas gracias, te felicito por esta iniciativa y ojalá que así también podamos conocer a más personas que estén en este sector. De todas maneras, te agradezco mucho, Gebe, por tu participación. Muchísimas gracias. Gracias. Si te gustó este capítulo, te invito a poner like, compartir y a seguir al podcast en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando, para que podamos llegar a más personas y así cumplir el objetivo de que cada vez seamos más los involucrados en la industria espacial latinoamericana. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.